Hola a todos de nuevo, yo soy Joselo y esta es la tercera parte de cómo crear una aplicación en Elixir. Si es la primera vez que se encuentra con este video, pues básicamente estamos creando una aplicación en Elixir utilizando Phoenix. Hay dos sesiones más que empezamos a crear la aplicación y básicamente lo que estoy haciendo es, pues no tengo nada preparado, es algo que estoy haciendo para, obviamente para mostrar cómo funciona el framework Phoenix, cómo funciona Elixir, pero también para aprender yo. Entonces, pues nos estamos encontrando con problemas, nos estamos encontrando con de qué manera vamos a continuar con la aplicación, pero pues eso es la idea, ¿no? Tratar de mostrar cómo se desarrolla la aplicación, pues sin tener nada preparado, no porque no lo puedo hacer, sino que pues me parece que es algo un poco más dinámico para mí ahora que no tengo mucho tiempo. Y vamos a seguir haciendo la aplicación, ¿no? Esta es la tercera parte, hay dos que están en mi canal. Entonces si quieren, si no quieren perderse el hilo de esto, pues pueden ir a ver el playlist que tengo en mi perfil, o si es que quieren, pues suscribirse y ver más contenido si quieren ver más contenido de Elixir. Entonces vamos a seguir con la aplicación. Yo por ahora tengo básicamente aquí un par de cosas: el browser y la terminal. Nuestro proyecto está en la carpeta Projects App y vamos a abrir nuestro editor. Ok, vamos a ver qué es lo último que hicimos en la aplicación. Fue básicamente crear lo básico de CRUD para crear trabajos. Por cierto, la aplicación es una aplicación para aplicar a trabajos remotos. Entonces vamos a iniciar nuestro servidor y pues vamos a arrancar. Entonces, las sesiones anteriores han sido un poco largas porque ha sido algo de introducción también a cómo se desarrolla, pero quizás más adelante podamos hacerlas un poco más cortas porque ya la aplicación empieza a crecer y entonces ya deben ser problemas muy puntuales porque estamos ya adentrándonos, estamos dentro ya del mundo de Elixir, del mundo de Phoenix. Tal vez podamos hacer los videos un poco más cortos. Esto lo voy a tratar de hacer un poco más corto, quizás 1 hora. Entonces aquí nos encontramos un primer problema, dice que en Job Live no estoy utilizando este de aquí. Entonces vamos a ver. Esto es en Job Live. A ver. Job Live. ¿En qué línea está? En la línea 133. Me dice que no estoy utilizando para nada esta variable Job. ¿Por qué? Porque podemos retornar directamente el trabajo que buscamos. Entonces, ¿cómo se ve nuestra aplicación? Vamos a ver el navegador por acá. Esta aplicación está corriendo en localhost, el puerto 4000. Ahí está nuestra aplicación cargándose. Últimamente está mi computadora es una computadora ya antigua, pero pues parece que tiene algo por ahí con el capturador OBS del video, que se pone un poco lenta, pero bueno. Esto es lo que hicimos la última vez, fue algo básico, lo CRUD. Entonces, si recuerdan, pues podemos publicar un trabajo en React Developer, por ejemplo, y se carga acá. Podemos editar React Native, pongámosle, Developer, ya. También lo podemos borrar. Entonces, eso es lo que avanzamos la semana pasada. Ahora lo que podemos hacer, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En realidad, no, como les comentaba, no tengo nada preparado. La aplicación va creciendo de acuerdo a lo que podamos ver. Nada en eso, en el desarrollo de software, planifíquenlo un poco para saber lo que quieren hacer, pero como no es una aplicación tan grande, pues podemos ir explorando un poco los features. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita ya que tenemos algo básico, algo como CRUD? Lo que podemos hacer es, quizás esta parte sea lo que le compete quizás esta parte sea lo que le compete al administrador de un trabajo, o mejor dicho, al que va a publicar un trabajo, ¿verdad? No es algo que
que va a estar visible para los usuarios. Para los usuarios que no estén autenticados, por ejemplo, o que no tengan permisos de crear un trabajo. Entonces, quizás esta parte la vamos a hacer como la parte de administración, donde el dueño de la persona que va a publicar un trabajo pues pueda publicar, pueda editar, pueda borrar sus trabajos. Ok, entonces necesitamos de alguna manera tener una página o tener una sección donde solamente aparezca los trabajos que son públicos y que no tienen acceso para ser editados, a menos que sea el usuario el dueño del trabajo. Entonces, para ese enfoque, no sé, podríamos hacer otra página para que en la otra página pueda ver los trabajos y pueda simplemente pues visitar un trabajo y abrirlo. Pero no sé, me da ganas de hacerlo aquí mismo. ¿Por qué? Porque quizás la transición para una aplicación grande de parte pública y parte privada, o parte para todos los usuarios y parte de administración, quizás sea un enfoque para una aplicación un poco más grande, donde vamos a tener muchos menús, donde vamos a tener quizás áreas específicas para la administración. Pero en este caso es una aplicación pequeña, entonces no sé, podríamos empezar haciéndola la parte de ver todo, de publicar, de editar, de borrar, de ver más trabajos, de aplicar un trabajo en esta misma página. Y en el momento de que el usuario esté autenticado, pues le permita editar sus trabajos o mostrarle una opción, mostrar solo los que yo publiqué y ese tipo de cosas, para no tenerlo en otra página. ¿Por qué? ¿Por qué lo podríamos hacer de esa forma? Para explorar justamente esa capacidad de Elixir. Lo podríamos, o sea, no la capacidad de Elixir en realidad, sino para ver qué capacidades podemos darle aquí a esta página dependiendo de un usuario, mostrar, ocultar cosas, ¿no? Porque quizás es sencillo ubicarlo en otra página donde solamente va a tener acceso al administrador, que es lo que normalmente uno hace porque son aplicaciones grandes. Pero no sé, me da ganas de hacerlo aquí mismo en este dashboard para que no exista otra página. O sea, uno entra, ve trabajos, ve el detalle del trabajo y así. Entonces, como todavía no vamos a llegar a la administración, vamos a seguirla así. Vamos a seguir que todo el mundo puede publicar, todo el mundo puede editar, y luego en otra sesión quizás le podemos dar los permisos. Ok, entonces ahorita mismo tenemos esta forma de ver los trabajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hacemos una opción para ver el detalle del trabajo? Por ejemplo, si bien es cierto, al momento de editar podemos editar el trabajo, incluso aquí podemos mejorar esta parte porque dice publicar y en realidad estamos editando. Pero podemos ver otra forma de verlo al trabajo como tal, porque no lo vamos a editar, sino lo vamos a ver. Y quizás esa pantalla de ver pues sea la parte pública donde el usuario puede ver el detalle del trabajo, ¿ok? Entonces vamos a empezar arreglando esta parte que es el modal, que me aparece que como que estuviera creando uno y en realidad estoy editando. Entonces vamos a hacer esa parte. ¿Dónde está mi editor? Aquí está. Entonces si mal no recuerdo, tenemos un modal y tenemos aquí publicar oferta y tenemos un botón de crear. Entonces lo que podemos hacer aquí es preguntar si es que el trabajo está creado, y según eso pues cambiar el título. Entonces fácilmente podríamos hacer algo aquí así. Pues preguntamos si el job tiene un ID, ¿no es cierto? Y si no, si no, tiene un ID, entonces le podemos editar oferta laboral. Podemos empezar con algo así para
comprobar si es que está funcionando. Ok, me dice que no existe job para nulo. ¿Por qué? Porque job no existe. Porque job no existe. Ah, ok. ¿Por qué no existe job? Porque hay una, a ver, el job solamente se crea cuando existe, ya sé. Ok, no existe job porque este componente modal solo se muestra cuando las acciones son nuevo o editar. Cuando es index no existe. Entonces, pues uno se va a preguntar, bueno, entonces deberíamos agregar otro if por acá para ver si está job y tanta cosa, ¿cierto? Si es que está job, si es que job existe, o simplemente aquí verificar si el assign, por ejemplo, si las asignaciones contienen el job, perdón, así job, así puede ser. Ahí sí funciona. Entonces al momento que hago clic en editar me sigue saliendo publicar oferta, editar oferta. Es que es al revés la condición, porque si tiene un ID debe salir editar. Entonces assigns es un mapa, ¿de acuerdo? Es una estructura de datos que se denomina mapa en Elixir. Y si no existe, por ejemplo, si no existe una llave o un key que se llame job, esta es la forma de comprobarlo. Si es que existe, pues puedo acceder a la variable. Ahora esto, por ejemplo, este código Elixir embebido funciona bien, pero sucede que, por ejemplo, en Elixir o en Phoenix, pues no necesitamos estar refrescando esto constantemente. Entonces lo podemos asignar, podemos alivianar un poco la lógica de esto, creándolo, separándolo en otro lugar. Por ejemplo, en lugar de tener esto de acá, de editar oferta, de comprobar esto, lo podemos mejorar de esta manera. O sea, podríamos tener una variable, por ejemplo, que se denomine modal title, ¿verdad? Entonces ese modal title, pues como no existe tampoco en el mount, lo ponemos a nulo. Modal title, lo ponemos a nulo para que pues, el arroba modal title no nos falle. Y cuando haga clic en editar, en la acción de editar o de crear, le cambiamos el título. Por ejemplo, aquí está la acción de editar. Entonces le podemos decir, ok, modal title, cuando sea new, le voy a decir que sea, cuando sea new, sea publicar, solo publicar, ejemplo, ok. Se supone que estamos publicar trabajo, publicar oferta, luego lo podemos ir cambiando digamos, mejorando un poco los textos. Entonces, si es que es editar, entonces yo le digo editar oferta. Me parece que es un poco más, pues más coherente para no tener cargada la vista, entre comillas vista, porque tenemos todo en el backend, no tener cargado tanto la lógica de cómo se renderizan los componentes en un solo. Entonces, en editar, pues aparece editar, y en publicar aparece, hay un lag ahí que pues no me gusta mucho. Es como que se quedó publicar y ahora me sale editar. Quizás sea algo interesante porque pues mi máquina anda un poco lenta, como les digo, con esto de alguna tarea que esté ejecutándose por ahí, aparte del OBS que captura el escritorio. Entonces podemos jugar un poco con eso, con esa posibilidad de que haya un lag por el internet o por algo, porque esto no me gusta. Es como que dependiendo de la conexión, como estamos conectados con WebSockets, pues hay un pequeño lag ahí y no se carga. Vi un video por ahí que alguien decía, bueno, quizás podamos utilizar Svelte en vez de Live View, por ejemplo, o React o Vue para evitar este tipo de cosas,
porque la conexión, porque como tenemos una conexión permanente con el servidor en 2 vías por WebSockets, quizás una conexión a internet lo haga lenta, pero para mí eso no es el problema de JavaScript, o mejor dicho, no es el problema de LiveView, sino es un problema que inevitablemente, independientemente si es que nosotros tenemos el formulario en JavaScript y vamos a hacer un submit, pues algún momento vamos a tener que hacer submit al servidor. Si es que es una aplicación obviamente que necesita una base de datos y tenemos solamente la lógica de la vista en un dispositivo, entonces inevitablemente vamos a tener que enviar ese formulario al servidor. Ahora lo que podemos hacer es manejar, quizás mejorar esta experiencia de usuario en el sentido de mostrarle que se está cargando, ese tipo de cosas. Esto no debería pasar cuando hay una conexión normal, ¿no? Aquí está pasando, me parece, porque mi máquina está a punto de explotar, pero bueno. Pero es algo interesante porque podemos hacer eso, podemos implementar un loading, por ejemplo, quizás, que nos permita mejorar esto de aquí. A ver, entonces hay otro botón que dice, por ejemplo, aquí dice publicar, dice crear, y aquí dice crear también, editar. Entonces vamos mejorando esa parte, okay. Entonces tenemos, por ejemplo, crear, aquí un botón de crear igual. Podemos manejar la misma lógica con el modal, quizá con este modal, pero se nos puede hacer una demasiada cantidad de cosas. Por ejemplo, modal title, submit text, ese tipo de cosas. Se nos va a hacer demasiadas cosas demasiadas cosas que no son en sí importantes para la aplicación en el sentido de la lógica del feature, que es publicar, editar, sino más bien son de presentación. Entonces lo que podemos hacer es ir separando esa lógica a otro componente, por ejemplo, para que nos permita manejar pues un poco ya quizás esa complejidad específica del componente de la forma de presentar digamos en un escenario separado. Entonces lo que voy a hacer es voy a quitar este modal title de acá, lo que acabamos de hacer, y lo voy a poner la lógica en otro lugar para que vean el comportamiento, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo un modal title, ok. Asimismo yo podría tener, por ejemplo, acá de igual manera una variable que se llame submit text, ya. Pero si estas variables no las tengo declaradas en ningún lado, ¿dónde se supone que las voy a llamar? Recuerden que el render, la función render eso no deja de ser una función por el hecho de desplegar HTML para mostrar los componentes. Entonces podemos aquí reasignarle cosas al assign o quitarle. Entonces lo que voy a hacer aquí es asignarle a las assigns otras cosas que va a ser el modal title, el submit title. Entonces le digo assigns y podría utilizar assign, pero el problema con assign, no el problema, sino la razón de ser de assign es asignar cosas a un mapa. En este caso arriba lo utilizamos socket, pero podría utilizar assigns y asignarle un valor, por ejemplo modal title. Vamos a hacerlo así, y para propósitos no le voy a utilizar getText, simplemente le voy a decir modal title editar, submit text le voy a poner guardar. Entonces al hacer esto le estoy asignando a assigns dos variables más, modal title y submit title. Perdón. Eso. Entonces, ¿qué se supone que va a hacer aquí? Pues el modal title va a ser editar, igual acá en publicar, editar y el guardar. Pero el hecho de hacer esto, cada vez que se renderice, pues esto se ejecuta porque el assign hace eso.
independientemente que ya exista modal title o submit title en assign, lo vuelve a cargar. Entonces lo recomendable aquí es utilizar assign new para que pues no se vuelva a cargar si no existe, si ya existe. Entonces, pero el assign new no recibe directamente la variable, necesita una función anónima. Entonces lo que voy a hacer aquí es, por ejemplo, enviarle una función anónima. Primero declarar obviamente el modal title como un átomo y decirle ok, cuando sea modal title retorna a editar, y cuando sea, por ejemplo, si necesito otro, pues necesito otro assign. Aquí ya no le podría enviar como pipline a dos assign new, que básicamente es ir aplicando un assign new hacia abajo con lo que recibo de la anterior. Entonces aquí yo digo submit text y digo guardar. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que al assign le asigno una nueva variable que se llama modal title, le coloco editar, y también cuando le acaba de asignar pues se pasa como primer parámetro al otro assign new que está en la línea 71 y le asigna ahora otra variable submit new. Entonces esto podemos hacer hacia abajo la cantidad necesaria la cantidad que queramos, ¿verdad? De acuerdo a nuestra lógica de la aplicación. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto. Cuando digo publicar sigue apareciendo editar porque no tenemos lógica. No tenemos la lógica de preguntar si es que existe o no existe. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita. Lo que vamos a hacer es preguntarle si assigns, ¿cierto? Si assigns. Primero exactamente el if que hicimos hace un momento. Si assigns. Si primero si existe un job, y si assigns.job.id, si tiene un ID, entonces le digo que sea editar y con un getText obviamente, y si no le digo crear, publicar, editar oferta, porque ese es el título del modal, y publicar oferta. Bien, vamos a ver cómo está. Entonces si yo le digo publicar, me aparece publicar oferta. Si le digo editar, me dice editar oferta. Okay. Es lo mismo tenemos que hacer para el submit new. Entonces lo que hacemos para el submit new es algo similar. Todo esto no es algo definitivo, o sea, cuando uno empieza a programar, le ve las falencias que puede tener el código. Es una obligación irlo mejorando, porque si no viene otro programador y ve la lógica, se confunde. Entonces cuando hay una oportunidad de mejorarlo, se lo va mejorando. Ahorita vamos a hacer lo mismo. Pues si existe job, assign, assigned, este es submit text, le digo editar, en este caso le voy a decir guardar, y acá le voy a decir publicar. Vamos a ver cómo podemos ir mejorando. Si le digo editar, aparece guardar. Si le digo publicar, aparece publicar. Si le digo editar, aparece guardar. Ya. Ahora, esto de aquí es como que está repitiéndose, ¿verdad? Quizás lo que podremos hacer es algo así como definir una sola variable y que me retorne varios valores. Por ejemplo, podría definir una variable que se denomine, no sé, text, algo así. Quizás config o settings, modal settings, modal config, ok. Entonces aquí voy a retornar básicamente, pues puedo retornar un mapa, ¿no? Un mapa que me diga modal title, por ejemplo, modal title, y también le voy a decir que
y le voy a decir que retorne submit text, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es utilizando la misma lógica. En lugar de tener dos variables, utilizo la misma lógica para retornar dos cosas, dos valores, una estructura en este caso. Mejor dicho, no una estructura, es un mapa. Es un mapa que tiene dos variables. Y así me evito la otra lógica, la lógica de hacia abajo, ¿no? Entonces, sintaxis dice 78. Publicar oferta. Este sería, si existe, editar oferta. No, sería editar oferta. Aquí sería guardar. ¿No es cierto? Entonces tenemos modal config. Y en lugar de utilizar en el modal estos valores, yo le digo modal config modal. Me parece que es un poco redundante el modal title y modal config submit text. Ok, modal title text title modal config save submit text modal config. Ok, vamos a ver cómo está. Dice title no existe en modal title. Ah, es que le cambié title. Okay. Es que le cambié solamente title. Pero entonces tenemos ya una sola variable config, tenemos publicar oferta y tenemos editar oferta. ¿Okay? Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más? Tenemos ya la lógica en un solo lado. Tenemos un mapa que me responde esto de acá. Ya. Ahora, esta función, perdón, esta función render empieza a crecer, ¿verdad? Entonces, creo que lo más indicado es ir separando por componentes para tener un poco más simplificar la lógica, o mejor dicho, tener la lógica en su componente, en el componente que compete, porque si aquí tenemos más lógica, pues esto se vuelve ya inentendible. Entonces vamos a crear un Phoenix Component. ¿Cómo se crea un Phoenix Component? Básicamente es una función que recibe parámetros. Entonces igual que los Core Components que habíamos visto, que Phoenix genera un archivo que se llama Core Components. Aquí tienen los componentes que nos genera. Entonces nosotros podemos crear nuestros propios Core Components. Una opción sería dividir esto en otro módulo, por ejemplo, para que nos permita tener más organizado todo. O conforme vayamos creciendo lo vamos moviendo. Entonces vamos a hacer por ahora eso de ahí. Vamos a hacerlo a un componente. Vamos a crear aquí un componente directamente. Le voy a decir modal job modal, algo así. Modal form, pone modal form. ¿Y qué recibe este componente? Recibe assigns, porque son las asignaciones que le van a llegar. Perdón. Y utilizo este sigil que se llama en Phoenix o en Elixir para renderizar el componente. Entonces lo voy a poner acá abajo, lo voy a mover a modal component acá. Ya, este recibe algunos atributos, live action y otros atributos, ¿verdad? Entonces, si yo no le especifico qué atributos le van a llegar, pues va a tomar los que le lleguen, ¿no? La idea de dejarlo abierto y que reciba cualquier cantidad de componentes da un poco de facilidad, pues le podemos enviar los que necesitamos, ¿no? Pero siempre es bueno definir qué componentes necesita, porque pues por ahí vamos a tener muchos más componentes en el futuro y es bueno saber qué le está llegando a cada componente para saber qué es lo que va a hacer ese componente, de acuerdo, quizás deducir qué va a hacer ese componente con todo lo que le está llegando, o tal vez le estamos enviando cosas que no necesitamos, ¿no? Entonces, si le enviamos cosas que no necesitamos y el componente está abierto a recibir cualquier cosa, pues no es óptimo, ¿verdad? Pero si definimos las variables que
que ese, mejor dicho, definimos los atributos que ese componente va a recibir. Entonces, si le enviamos de más, el compilador de Elixir nos va a decir, hey, estás enviando este parámetro a este componente que no lo espera o que no lo recibe, no está recibiendo este valor, ¿ok? Entonces eso significa que lo vamos a tener que borrar o tal vez incluir, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dejarlo ahí al componente y luego le vamos a agregar lo que necesita para que vean el comportamiento. Entonces lo que voy a hacer es llamarlo a ese componente. ¿Cómo se lo llama ese componente? Entonces se lo llama así directamente con el nombre de la función, modal job, o ¿cómo era? Era modal form, así. Job modal form, no me suena modal, me parece muy genérico. Job modal form. O job for modal. Job for modal, entonces puede ser job. Job for modal, o podemos decirle new for, no, post, o job for modal. Bueno, dejémosle job for modal, no hay problema. Entonces, pues ya, así lo llamamos, ¿verdad? Entonces, esta lógica también la podríamos mover abajo porque ya tiene que ver con el modal. Se va reduciendo la complejidad de nuestro render. Ahora, obviamente si es que yo lo llamo así directamente con job for modal, pues me va a decir, hey, o sea, estás llamando ese componente, pero live action no existe en change. Aquí directamente dice live action no está incluido en esto de acá, en este mapa de aquí, que es el assigns. Como ven, aquí tiene modal config porque lo acabamos de mover acá. O sea, live action no existe en lo que estamos sobreescribiendo. Entonces, ahí pues está lo que tenemos que enviarle. Por ejemplo, pues, ¿qué se supone que recibe el live action? Okay. Perdón, ¿qué se supone que tenemos que enviarle a modal? Entonces vamos a hacer eso. Para tener una guía de qué es lo que necesita, voy a abrir un panel en la parte derecha, donde tengo es el mismo archivo, pero para saber qué es lo que tengo que enviarle, ¿ok? Entonces acá yo le digo que necesitas live action, muy bien, ten to live action. ¿Qué más necesita? Necesita modal config, ya tengo. Necesita el chainset por acá, entonces vamos a enviarle el chainset. Okay. ¿Qué más necesita? Creo que está todo. A ver. Sí, ahí está todo. Entonces ya tenemos dividido nuestro componente abajo. Ya. ¿Qué más? Entonces ya tenemos todo en esta parte de... Voy a abrir otra vez el... ¿Saben qué nos falta? Lo que les acababa de comentar es definir los atributos, pues, porque si yo aquí a ver, supongamos que yo le envío aquí, le puedo enviar cualquier cosa, le puedo enviar un job. Entonces en el compilador, cuando yo hago mix compile, pues me va a decir, bueno, tal vez encuentre otros errores ahorita, pero no nos saca ningún error. Pues está bien, porque no estamos especificando ningún atributo que le llegue a job for modal. Entonces lo que voy a hacer es definirle solo lo que tiene que llegarle, ¿de acuerdo? Entonces le digo atributo, tú recibes un atributo que se llame live action, que es de tipo atom, y es un atributo requerido. También recibe otro atributo que se llama chainset, desde tipo ecto.chainset, y también es requerido. Entonces los dos son requeridos. Si no le envío ninguno, pues me va a decir, hey, falta este atributo, y así. Entonces aquí me parece que va a funcionar. A ver, no function job action modal.
A ver, dice Job Modal. Ah, aquí está, mira, bueno, ya me dijo que no existe. Ok, aquí me dice que Job Modal, dicen la función Job Modal no existe. ¿Por qué? Porque yo le estoy enviando más atributos de lo que se supone tiene que recibir. Aquí me dice un define attribute Job. Vamos a abrir un poco la pantalla. Me dice no existe el atributo Job para el componente app-jobs, job live, job form no existe. Entonces, igual, o sea, recientemente instalé un LSP ahí que la verdad no me... a ratos me molesta un poco porque, o sea, sí te saca los warnings y todo, te hace el autocompletado, pero a veces es un poco fastidioso. Yo prefiero como que a veces compilar y darme cuenta del error, ir a arreglar. Obviamente, si es que está en el editor, quizás me lo arreglo más rápido, ¿no? Pero a veces es un tanto molesto. Bueno, entonces yo si ejecuto mixcompile, bueno, el SP funciona muy bien, pero a veces me gusta ir a la documentación. Aquí está, on define attribute job. Ya, bueno, me dice que el atributo job pues no está esperado, o sea, no está esperando el componente ese atributo. Entonces eso es lo que les había comentado, es bueno definir qué atributos son los que le llegan. Si ahí hago otra vez un mixcompile, pues ya no debería tener ningún warning. Vamos a ver, ya no hay ningún warning, perfecto. Vamos a ver qué nos dice nuestra aplicación. Tal vez es algo más. Bueno, dice que job format override. Bueno, sigue dándome error. Si no function clause en jobs. A ver, ¿cuál es el error aquí? Dice que no hay un pattern. Bueno, no hay un match a job from modal for modal. ¿Por qué? Le estoy enviando live action, le estoy enviando un chainset, a no ser que el chainset pues no exista. ¿Por qué? Pues no existe. De alguna manera en el mount no declaramos ningún chainset, solamente el chainset se crea el chainset en la acción. Aquí se crea el chainset cuando sea new o cuando sea editar. Entonces está renderizando está utilizando, digamos, el chainset de acá aquí está utilizando el chainset, pero el chainset llega como nulo y pues, aquí es requerido. Entonces podríamos hacer dos cosas, o sea, podríamos decirle que el chainset por defecto sea nulo, o hacer una lógica aquí que me permita, yo creo que esta es la única forma ahorita, o sea, decirle, bueno, por default va a ser nulo, que no sea requerido a la final, porque es verdad, o sea, si es requerido cuando hay un determinado comportamiento. Entonces ahorita está así, entonces sí, funciona. Ya. La otra forma es, por ejemplo, preguntar acá, o sea, decirle que sea requerido, pero me parece que hay una forma de decirle que aunque sea requerido, pues también sea un valor permitido, ¿no? Pero no sé si funciona, vamos a ver. O sea, hay una forma de decirle, perdón, hay una forma de decirle qué valores son, aquí por ejemplo, qué valores son los que espera, info, error o algo más. Entonces, pero bueno, ahorita no lo vas a explorar esa parte, solo dejémoslo así. Ya recibe live action y chainset. Ya tenemos nuestro formulario, todo bien. Ya, ahora quizás esto empiece, digamos, a convertirse en algo un poco más grande, en el sentido de que hayan más componentes. Entonces podríamos dividirlo. Esperemos tener otro componente, porque podemos dividirlo mejor dicho, mover los componentes a otro lado, a otro módulo, para irlos organizando mucho mejor.
pero esperemos a ver cómo vamos creciendo. Ok, entonces ya, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Íbamos a abrir una pantalla. Íbamos a abrir una pantalla aquí de cómo se va a ver el trabajo. Y lo que vamos a hacer es tener, digamos, ese link, digámoslo así, de que nos abra un modal y nos permita ver el detalle del trabajo. No editarlo, sino verlo. Y quizás incluso en ese modal podamos mover esos botones a esa parte, a ese modal, de verlo, de ver el detalle del trabajo. Podríamos hacerlo de dos formas. Una, redireccionándolo a otra página donde se me cargue el detalle del trabajo, o podríamos cargarlo en un modal. Entonces no sé si manejarlo en uno solo. ¿Cómo podríamos hacerlo? O sea, yo lo puedo redirigir a otra página o cargarlo aquí mismo, cargarlo como modal al detalle del trabajo. Entonces igual, siguiendo una ruta, cargando todo, en lugar de abrirlo en otra página. ¿Por qué haría eso de ahí? ¿Por qué haría en un modal? Porque podría, digamos, ser un poco más fácil ver los trabajos en lugar de cargar en otra página, hacer clic atrás. Me parece que sí hay una forma de mantener el scroll cuando uno se va hacia atrás, pero supongamos que hacemos, a ver, tiene muchas variantes. Por ejemplo, a ver, si es que tenemos 100 trabajos, ¿verdad? Y hacemos paginados los trabajos para que vaya página 1, página 2, página 3. Entonces, al hacer clic y irse a otra página, nos toca volver y recordar obviamente esa página donde estuvimos, ¿no? Ahora, eso es relativamente sencillo, pero si es que lo hacemos, por ejemplo, de esa manera, se nos va a facilitar mucho el trabajo, pero quizás la experiencia del usuario, o sea, le toca volver a la otra página para ver más trabajos. Entonces yo lo quisiera hacer aquí mismo, porque quizás lo interesante de esto es que podríamos implementar un scroll infinito. No sé, a muchos no les gusta, a mí no me gusta mucho el scroll infinito, pero depende de la aplicación, ¿no? Pero podríamos explorar esa parte, tratar de hacer un scroll infinito y ahí ver, por ejemplo, la capacidad que tiene Elixir para desplegar toda esa cantidad de información. Porque recuerden que Elixir Phoenix atrás guarda todas las estructuras de datos en un solo lugar. Entonces uno pensaría, bueno, pues eso me va a consumir un montón de memoria. Elixir Erlang está preparado para esa capacidad, pero eso no significa que podemos abusar de toda esa capacidad. Entonces quizás en ese momento podamos utilizar algo que se llaman streams, que permite guardar los estados en la parte del cliente, que sería el navegador. Entonces un scroll infinito nunca lo he hecho, sería algo interesante poder explorar esa parte. Hagámoslo aquí mismo, hagamos otro modal, ¿ok? Entonces voy a hacer una pequeña pausa aquí, 1 minuto, y lo empezamos a hacer. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a abrir nuestro detalle del trabajo en una ventana modal con una ruta. A ver, entonces ¿cómo vamos a empezar? Primero vamos a definir la ruta, ¿de acuerdo? Vamos a nuestro archivo router, perdón. Y tenemos algo parecido con el edit. Puede ser exactamente lo mismo, me parece, solo que el edit es un formulario y nosotros vamos a mostrar la información aquí. Entonces, a ver, lo que podemos hacer es editar, decirle, por ejemplo, directamente trabajo, puede ser, ¿no? O sea, no como puede ser un ID ahorita, pero podemos luego ponerle como generarle un slug que se llama, o sea, tener si el trabajo se llama, por ejemplo, programador en Elixir, el ID o el slug sería programador-elixir, o sea, para poderlo hacerlo más accesible, no con el ID. Entonces, por ahora dejémoslo con ID.
y le vamos a decir que nuestra acción ahora se va a llamar show, ¿no es cierto? Entonces en nuestro live view vamos a crear un apply action, otro apply action. Ahora que tenemos un apply action, vamos a hacer casi lo mismo, apply action, y se va a llamar show. Va a recibir igualmente un ID. ¿Qué más? Va a buscar el trabajo, pero aquí, bueno, vamos a hacer lo mismo de edit y luego vamos cambiando. No necesitamos el change set, solo necesitamos mostrar el trabajo. Y lo que va a hacer es que necesitamos desplegar un modal cuando sea show. Entonces aquí tenemos un live action y vamos a hacer otro modal. Vamos a hacer otro modal idéntico, casi idéntico. Vamos a hacer otro modal. Como ven, ya crecieron, ya hay dos modales. Quizás lo recomendado aquí es moverlo a otro módulo. Lo voy a hacer aquí, luego lo voy a crear otro módulo. Necesitamos el live action, y en este caso me parece que ya no necesitamos esta lógica de acá, y se va a llamar job detail modal. Tiene el modal, se llama job detail modal detail. Solamente se muestra si el live action, en este caso no vamos a utilizar in porque no estamos comparando el valor de live action con dos cosas, sino solamente con una. Vamos a decirle si es que live action es igual a show, solo se muestre cuando sea igual a show, y cuando cancele se vaya a la raíz. Ya, muy bien. El título va a ser get text, perdón, amigos, ese perro molesta demasiado. Get text, y podemos, no le pongamos el nombre del texto, pongamos el nombre del trabajo, es job.title, ¿cierto? ¿Qué más? Ya no necesitamos un formulario como tal. Lo podemos hacer, simplemente hagámoslo así para ver. Como la tabla job solamente tiene un atributo ahorita, entonces el atributo es title. Básicamente vamos a decirle aquí pues body, solamente para saber si está desplegándose bien. Ya, entonces vamos a llamar ese modal igualito que el otro, de modal live action, y le envío live action. Vamos a cerrar el componente. Sí, demo job detail modal live action. Ya, perfecto. Entonces tenemos nuestro modal acá abajo y tenemos el live action show. Solo recibe live action required. Ya. Incluso capaz que la lógica de mostrarlo lo podemos mejorar esto un poco. Ok, job no existe. A ver, dice que job no existe. Ah, sí. En este caso sí necesitamos el job. ¿Y va a ser de qué tipo? Va a ser de tipo job, porque job, recuerden, job es el nombre de nuestro esquema. En la parte derecha voy a abrir para que se acuerden. Tenemos nuestro job.x, que es un esquema. Acá está. Entonces es de tipo job y es un campo requerido. Ya. Entonces vamos a ver. Entonces me parece que necesitamos enviarle el job. Vamos a volver por acá. Tenemos job aquí. Aquí tal vez pase lo mismo que nos pasó hace un momento. Tal vez nos pase lo mismo. Yo creo que nos va a pasar lo mismo, que no existe job. Claro, porque job en este caso se carga únicamente cuando existe, o sea, se carga cuando hago clic
en mostrar. Entonces job no existe como tal. A ver, entonces hay varias formas. O sea, yo puedo decir, bueno, despliega el modal, si existe job, si es que live action. Ya, aquí podríamos hacer lo siguiente. Podríamos preguntar si es que el live action, o sea, el live action es igual a show, ¿verdad? Ya, está muy bien, es show, todo. Pero el job no existe. Entonces si yo aquí, por ejemplo, si yo aquí le envío, le digo, bueno, es un job. Ya, si yo aquí le digo required true, perdón, si yo aquí le digo default, igual que hicimos en el default nil, entonces aquí me va a molestar porque va a decir, bueno, nil.title no existe, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Aquí está, nil no existe. Si yo aquí le digo default, entonces yo en lugar de apuntarlo a nulo, yo sé que podría hacer algo así incluso, o sea, yo sé que puedo hacer algo así. Creo que esto tiene muchas formas de arreglarse. Yo puedo hacer algo así, decirle al estilo, decirle, bueno, si job existe, if job, así. Entonces yo aquí le digo require, no, default nil. Entonces ahí me parece que va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo con este div le digo, bueno, si es que existe, haz esto de acá. Pero me parece que es algo innecesario porque lo que esperamos realmente es un job. Y aquí me dice nulo. Entonces yo, por lógica, debería decirle, bueno, si no, por defecto, por lo menos utiliza un job nulo. No un job nulo, un job vacío. Entonces, como utilizo un job vacío, bueno, yo le estoy enviando arriba en nil. Entonces, esta debería ser la forma. Si es que existe, si no llega ningún parámetro, entonces escribe algo vacío. Ya. Al igual que acá, al igual que en el modal de acá. Entonces yo le digo default nil. Aquí es válido. Es nulo porque el formulario básicamente no despliega nada. Entonces, a ver, si yo le estoy enviando un job, pero job no existe, aquí me está llegando como nulo, pues voy a tener el mismo problema. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy enviando un job, pero job no existe. Entonces podría decirle yo aquí que acepte nulo, y si es que el job existe, pues despliego lo que tenga que ver. O lo otro es que, a ver, no tiene ningún sentido que yo le despliegue un valor vacío y nunca se va a ver. Entonces para mí este debería ser required true, ¿no es cierto? Ya. Este show dejémoslo ahí. Este debería ser required true, y yo aquí debería decirle en tal caso decirle aquí al componente si, cierto, utilizando este atributo de Phoenix if, decirle si live action, es igual a show, entonces es que se cargue de una sola. Y me parece que no necesitaría la live action aquí, porque solo se va a desplegar cuando sea show. Entonces aquí en show yo le pondría directamente que siempre se muestre, porque la acción es la que lo va a hacer que se muestre, me parece. Vamos a ver. Ya no necesito live action y vamos a probar. Ok, ahí se carga muy bien. Bueno, todavía no hago nada, pero necesitamos un link que lo enlace. Entonces se supone que puede ser el mismo título que tenemos en este for de aquí. Ya, en este for de aquí. Entonces lo que voy a hacer es crear un punto link y le voy a decir patch
¿dónde se va a ir? A la ruta que tenga el job ID, ¿cierto? Es lo que nosotros definimos en nuestra ruta. Entonces me parece que sería suficiente avanzar. Si no me estoy ya. Dice el ID no existe para nulo. Ah, es que no es job, no es arroba job, es el iterador de aquí, es job. Ya. Entonces, bueno, no se ve como link porque no tiene una clase, pero le podemos hacer clic y ya carga el modal. Excelente. Se requiere desarrollo React. Como les digo, ahí es el lag, pero ese lag no es intencional, pero es interesante ver cómo más adelante. Ahorita lo estamos cargando de memoria, pero puede ser que job tenga varias asociaciones. O sea, podría ser que job no solamente sea una tabla, sino tenga, por ejemplo, comentarios, tenga aplicantes. Obviamente yo no los voy a ver si es que estoy aplicando a la oferta, pero quizás sea útil para el que está cargando la oferta, para el dueño. Entonces en ese punto pues ya no deberíamos traer de memoria, porque en memoria solamente tenemos el nombre del mejor dicho, hacemos referencia solo a una tabla. Entonces quizás al hacer clic tengamos la necesidad de hacer una consulta a más tablas. Entonces ya no vamos a traer directamente de memoria, sino vamos a traerlo de la base de datos. Eso lo podremos hacer en la siguiente sesión. Entonces ya funciona esa parte del modal. Todo bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mover lo que vamos a vamos a mover estos componentes aquí, porque ya pues, o sea, empieza a crecer demasiado esto de aquí. Entonces vamos a crearnos un módulo que se llame jobs. Este es como jobs components .x, o yo prefiero hacerlo así: crear una carpeta que se llama components y dentro de eso ubicar nuestros componentes. Los componentes los podemos ubicar en un solo módulo o los podemos tener en varios archivos, depende de cómo vaya creciendo su aplicación. Si su aplicación ahorita es, como la vemos, pequeña, pues empezamos a hacerlo pequeño, luego vamos creciendo, los movemos si vamos creciendo, pues lo movemos a cada componente a su propio módulo. Lo voy a hacer ahorita en un solo módulo, ¿de acuerdo? Se va a llamar components y le voy a decir jobs components.x, su módulo. Entonces dentro del job component le digo de module y le digo la aplicación se llama app.jobslive.components. Este namespace, este nombre del módulo es lo que describe al módulo, no es un patrón que les pueda decir, bueno, tiene que ser punto. O sea, a mí no me gusta tener namespace muy largos, máximo 3. Ahorita tenemos 3. Yo preferiría tener solo 2, pero depende de la complejidad de su aplicación. Ahorita es app y no debería ser app, sino app web. Siguiendo un poco el patrón de aquí, esto no es que siempre es definitivo. Ahorita se llama, como donde estoy indicando con el ratón o mouse, dice app web live components. O sea, no necesariamente el nombre del namespace es el mismo del path, porque depende mucho de la lógica de la aplicación. Pero sí tiene que tener concordancia de dónde lo estoy llamando, por ejemplo, o el contexto que tiene. No, más bien el contexto que tiene. En este caso el contexto es jobs. Entonces tenemos app web, jobs live, components. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para declarar aquí las funciones? O sea, voy a abrir en la parte derecha nuestro archivo jobs live. Y lo que normalmente uno haría simplemente es mover los componentes acá. O sea, mover este par de componentes acá. Tenemos job modal y tenemos job detail modal. ¿De acuerdo? Pero por sí solo, a ver, ¿cómo lo explico esto? Hay ciertas cosas que necesitan estos componentes. Por ejemplo, tenemos el tema del sigila. Este
digamos, esta sintaxis H y 3 comillas, pues tiene que venir de algún lado, y eso viene del iView. Tenemos, por ejemplo, el assign new. Esta función me va a decir, oye, pues, ¿de dónde viene assign new? No estoy importando nada, no estoy haciendo uso de nada. Entonces, aquí directamente lo podemos utilizar al assign y todo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el uso del iView. Pero esta página es un live view, tiene callbacks, tiene handle params, tiene handle validate, tiene handle events. Estos son callbacks que tiene live view. Por eso el implement true. Pero este va a ser un componente que no tiene callbacks, solamente es renderizado de elementos. Entonces, para poder saber dónde existe assign new, dónde existe form, dónde existe modal. Modal sabemos que existe de core components, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a core components, entonces nosotros vamos a decirle, ok, está en este módulo, perfecto. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer eso, import core components. No vamos a importar todos, sino simplemente le decimos, ok, solamente vamos a importar el componente modal que recibe como parámetro 1, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué más? Necesitamos este getText, porque aquí tenemos seguramente getText también, ¿sí? Entonces también necesitamos importar getText. ¿Qué más necesitamos importar? Pues nada más. Lo que sí tenemos que hacer es hacer el uso de use Phoenix component. Ok, me parece que es use o import, porque puede importar todo de use Phoenix component. Esto ya es parte de Phoenix. Ok, en la parte derecha voy a volver a Jobs Live. Aquí hacemos use app live view, ¿verdad? Entonces, en un video, en el primero me parece, comenté que existe un archivo live app web donde está definida esa función live view. Y aquí hacemos uso, por ejemplo, de HTML helpers. Si nos vamos a HTML helpers, pues tenemos todo lo que utilizamos en el live view. Importamos HTML, importamos core component, getText y utilizamos live view. Entonces todo esto de aquí, al importar todo eso de ahí, ya tenemos disponible en live view. Pero acá no, acá tenemos que utilizar use Phoenix component, aunque me parece que funcionaría con un import, pero vamos a ver cómo nos va. Bueno, en definitiva, ahorita nos va a dar un montón de errores porque vamos a ver, porque dice que pues JS no existe. Ya, ese es otro archivo que necesitamos. Por ejemplo, a ver dónde está en core components. Necesitamos también importar, hacer un alias de yo generalmente utilizo el use arriba aquí. Entonces necesitamos alias JS porque ese módulo JS es el que nos permite interactuar y mostrar o redireccionar a rutas. Aquí está JS, esto aquí. Entonces ya. Ay, cerré. ¿Qué pasó? ¿Qué cerré? A ver, los componentes ya. Vamos a ver qué nos dice. Pues nos dice que job tampoco existe, porque job la estructura, el esquema job está acá abajo. Entonces necesitamos también obviamente hacer un alias de app jobs. No, job, me parece que era así. Aquí está job. ¿Qué más? A ver, bueno, nos dice que no existe sigil p y ya es las rutas verificadas, ¿no? Entonces igual acá en el app web existe la posibilidad de hacer un verify routes. Entonces nosotros tenemos que hacer también este uso, que aquí hay un use verify route. Si hacemos verify routes, ya. Entonces tenemos que también usar, si vamos a utilizar eso de ahí, tenemos que hacer app web, utilizar rutas verificadas para utilizar para utilizar las rutas verificadas, que es este /p. ¿Qué más necesitamos en nuestro componente? Pues necesitamos este input, este button,
porque esos son parte de Core Components. Podríamos importar todos, pero pues vamos a ponerlo así súper correcto, solamente lo que necesitamos. Button, perdón, así. Button con un solo parámetro. Necesitamos un input con un solo parámetro. ¿Perdón? Ya, pues ahí está el componente. Los componentes los migramos a un módulo separado. Ok, entonces voy a abrir en la parte derecha, voy a abrir nuestro job live, y aquí ya no existen, quizás algo que podríamos hacer. Mire, y están como devp y funcionan. Dev private, ¿por qué funcionan? Si acá yo no lo estoy utilizando. A ver, algo anda mal. Es que acá no los borré, o qué. Es que todavía no guardo. O sea, este símbolo de aquí más significa que no guardo. Entonces, todavía no, pues algo estaba fallando ahí. Claro, como ya guardé, ya los borré. Me dice que el módulo en el archivo job file, job modal no existe, detail modal no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente importar eso de ahí. Importar nuestro módulo appweb.jobslive.components. En este caso yo podría dejarlo así, porque vamos a utilizar absolutamente todos. Bueno, supongamos que hacemos eso ya. Entonces importamos, pero me sigue saliendo error. ¿Por qué? Porque acá los componentes están con devp, que es private. Entonces las funciones que son los componentes en este caso pues no están expuestos. Vamos a ver, pues ahí ya, todo bien. Ahí sí funciona, ya. ¿Qué más? Entonces, aquí tenemos dos componentes, job detail y job detail model. Podríamos hacer lo mismo aquí y decirle, bueno, solamente utiliza tal o cual. Por ejemplo, decirle solo utiliza job modal, job detail modal 1. ¿Okay? Bueno, podríamos hacerlo así y todo va a estar bien. Yo lo recomendaría hacer así, porque podríamos tenemos la posibilidad de importar solo lo que estamos necesitando. Pero si estamos seguros de que vamos a necesitar todos, pues ya importamos todos. El problema de eso es que, por ejemplo, si es que aquí yo defino un componente y acá nunca lo referencio, si expongo todos, o digámoslo así, hago solo un import de todos, realmente no voy a saber si es que yo estoy utilizándolo. Entonces yo sí preferiría, en otro proyecto que estoy trabajando, no lo tengo así, pero seguramente lo voy a ir cambiando. Entonces yo le podría hacer así, que utilice solamente, o sea, explícitamente utilice los que importe solo los que necesito, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, algo que podemos también hacer es, como ven, el render empezó a disminuir su tamaño, ya es un poco más pequeño, pero podemos optimizarlo un poco más. Incluso, por ejemplo, aquí en el listado tenemos esto de acá. ¿Por qué no lo movemos a esto a un componente separado en nuestro jobs components? Entonces voy a hacer eso, voy a crear un componente que se llame dev job row, así. Igualmente necesita que lleguen las asignaciones, y lo voy a pegar, perdón, se me quedó acá en VI. Voy a copiar todo lo de acá, toda esta parte de acá de jobs, donde está el for, ¿cierto? Job components, aquí. Y en vez de hacerle con un for, lo voy a dejar así. Ok. Aquí va a recibir un job. Está recibiendo un job. Entonces le voy a decir, bueno, yo necesito referenciarlo como job. ¿Qué más? Necesito aquí también referenciarlo como job. Aquí igual. Aquí necesito definirlo como atributo.
Esto es job. Esto es de tipo job y es un campo requerido, un atributo requerido. Ok, entonces eso me permite acá desde job list referenciarlo. Obviamente, como les decía, necesito decirle hay un job row. Es así, job row con parámetro 1. Y yo ya puedo borrar esto de aquí. Puedo borrar esto de aquí y decirle, bueno, ya no es un div, sino es un job row. Ya la clase, este class ya no necesito enviarle porque ya el componente abstrae esa clase y ya la maneja el mismo componente. Lo que sí necesito enviarle es el job. Perdón, es el job, así. Y dice que hay un error, show modal. No existe show modal. No existe show modal. ¿Por qué no existe show modal en el archivo components? ¿Por qué? Porque igual manera el show modal es parte del core components. Entonces yo le voy a decir aquí show modal. Vamos a ver qué tiene el core components. Aquí debe haber un show modal, sí, que recibe 2 parámetros. Ya, entonces le voy a decir igualito. Le voy a decir, perdón, acá en just component le voy a decir igual show modal de 2 parámetros. Me parece también que hay el height modal. Height, no, show modal 2. Ya, perfecto. Entonces se está renderizando los componentes, los Phoenix Components que se llaman Phoenix Components porque son funciones de Elixir. Entonces no estamos haciendo demasiado hoy, en realidad no estamos agregando más funcionalidades. Lo que estamos haciendo es organizando un poco el código para pues, irlo mejorando y también nos permita eso implementar nuevas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó ese render? Quedó la verdad muy pequeño, unas cuantas líneas de código donde es más fácil navegar. O sea, de esta manera digo que hay un botón, hay una fila de trabajos que se están mostrando y hay 2 modales. Entonces es mucho más fácil, mucho más entendible. Pues la lógica se empieza a dividir, se empieza a hacer un poco más fácil. Y también podríamos optimizar ciertas cosas, por ejemplo, bueno, aunque estas funciones son parte de LiveView, todas estas apply action, quizás podríamos modelar a otro módulo ya como tipo presenter o no sé, o algún módulo que maneje toda esa lógica, pero en este caso no siento que sea necesario porque también manejan el socket. Entonces el socket está como en el contexto de LiveView. El fin job, la lógica, quizás sí podríamos moverla a otro lado como para hacerla un poco más, hacerlo más ligero al módulo de la vista de LiveView. ¿Qué más? Íbamos a, no, pues ya mostramos esto de acá. Algo que no me gusta mucho es que no se ve muy bien el tema del link. Entonces vamos a mostrarlo aquí, que class, vamos a ponerle que cuando sea over, que sea underline. Phoenix ya trae Tailwind, entonces es más fácil ya. Entonces está súper bien. Ese lag que existe es porque este OBS está consumiendo demasiada memoria, creo, no sé. Entonces estamos bien. Vamos a publicar la funcionalidad. Hola, nuevo trabajo. Ya se crea bien. Se crea bien, se borra. Sí, está todo bien, está todo perfecto. Entonces, bueno, estamos ya más o menos 1h15 de video. Algo más que podamos hacer ahorita es ¿qué más podemos hacer? Bueno, hasta el momento, vamos, si está todo bien, vamos a un compile.
para ver si es que hay algo por ahí que esté fallando. Formateamos el código para que haga bien la indentación, para que pues, nos arregle tal vez ciertas cosas que están por ahí mal. Pues aquí lo ordeno un poco a los componentes. Ya. ¿Qué más podemos hacer hoy? Pues para ajustar un poco más, aunque 1 hora y 15 está bien de video. No quiero hacerlos tan largos ya. Entonces más bien voy a hacer más seguidos, tal vez 2 por semana, para hacerlos más cortitos. Entonces a ver, creo que ahorita lo que abordamos es un poco la organización del código. Hicimos básicamente un refactor del código para poder ir avanzando con la funcionalidad. Ordenamos el código en componentes, cambiamos un poco la lógica de presentación para que dependiendo de lo que va a hacer, aquí me sigue saliendo, me sigue saliendo publicar oferta, me sigue saliendo publicar oferta, me sigue saliendo publicar oferta, y acá le digo publicar, pues sale. Entonces está mal, esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque, a ver, arreglemos eso como última cosa de este video de hoy. ¿Por qué está mal? Porque, como les había comentado, el assign new, si es que ya está asignado un modal config a los assigns que llegan acá, ya no los vuelve a crear. Me parece que ese es un problema. O sea, este de aquí, vamos a hacer un refresh aquí. Si yo le digo editar, me sale publicar oferta. ¿Por qué me sale publicar oferta? Me sale publicar oferta. Me sale publicar oferta. ¿Por qué pasa esto? Porque el modal config ya tiene ese valor. Es decir, el assigns, la primera vez que se renderiza, pues empieza renderizándose el formulario de publicar. Entonces ya toma en el socket, ya está asignado ese valor, me parece. A ver, estoy mal. Default nil. No, está mal. A ver. Aquí está mal. ¿Saben por qué? Porque nunca existe job. Yo a job modal, aquí estoy haciendo referencia a job, pero aquí como atributo nunca llega. En job for modal nunca llega. Entonces nunca llega porque no le estoy enviando ni tampoco lo estoy recibiendo. Entonces yo debería hacer también enviarle aquí el job. Y decirles un job. Aquí, perdón. Job y required. Pero si le pongo required, me va a decir no estás enviando nada. Entonces pongámosle required para ir probando, ok. Required true. Y aquí le voy a decir ya no es necesario este assigns, porque si lo espero debería existir job. Entonces me parece que este ya tampoco va, porque si ya voy a hacer referencia, se supone que le estoy enviando a un valor, a menos que el valor sea nulo, pero ya no va a ser nulo porque solamente ese modal se va a ver cuando haga clic aquí. Justamente recuerdan que le puse la acción que si es que show se muestre, igual acá tengo que hacer lo mismo en el form. Me parece que esto es lo que se quedó pendiente. Le voy a poner job, pero acá también en el job components ya esto de aquí del change ya no va. No, research aquí esto así. Entonces acá le voy a decir if así.
Entonces solamente este for modal se va a mostrar cuando la acción sea nuevo, o sea editar. En ese momento se envían realmente los parámetros de changed y job. Entonces acá en job el modal siempre se va a mostrar. Me parece que ahí estaríamos. A ver. Sí, editar, ahí sí, editar oferta. Editar oferta, publicar oferta, editar oferta, editar. Se perdió ese lag se perdió. O sea, si recuerdan, había una parte donde yo, por ejemplo, le ponía publicar y al momento de, obviamente aquí aparece publicar, pero cuando yo le hacía clic en editar había un cambio porque el valor estaba asignado. Ahora ya no, porque el modal solamente se muestra. ¿Por qué pasa esto? Porque el modal no está escondido, sino solamente se carga cuando la acción sea editar o sea nuevo. ¿No? Se arregló ya. Entonces algo que me falta aquí en el jobs sería, perdón, en el componente sería que este ya es required, ya no es default, ¿no? Entonces ahí quedó realmente bien, quedaron bien los componentes, todos son requeridos. Y este live action ya no necesito aquí, sinceramente. Acá tampoco me parece, no, acá no recibo, ya no necesito live action. Ok, a ver, jobs. Aquí ya no necesito, ya ni siquiera le envío. Ya, publicar oferta, editar oferta, borrar. Se va. Excelente, como diría el señor Burns. Funciona todo. Vamos a compilar. A ver si está todo ok. Vamos a formatear nuestro código. Ya. Está bien, está súper bien. Ya. Creo que hasta ahí podemos dejarlo el video de hoy. Hemos abordado refactor de código. Mejoramos organizamos de mejor manera nuestro código porque lo organizamos en módulos. Creamos Phoenix Components. Refactorizamos de tal manera que se vea mucho más legible también. Arreglamos unos pequeños ahí bugs y está todo perfecto. Entonces está todo, mejor dicho, no perfecto, está mejor. Eso, gente, por ahora esta es la tercera parte de desarrollo de una aplicación en Elixir. Alguien diría, pues, estoy haciendo un simple to-do list ahí con editar, con publicar, con borrar. Pues, esto yo me lo hago cerrando los ojos en JavaScript. Pero tenemos que seguir explorando la capacidad que tiene Elixir y a su vez Erlang. Porque aunque ahorita esto se ve como un to-do list pequeño y dice, bueno, yo lo puedo hacer en otro lenguaje mucho más rápido, etcétera. Pero mi intención también es, como les digo, es aprender el tema de Elixir. No quedarme en la parte de Live View, que simplemente es la presentación, que funciona súper bien, funciona fácil, es mucho más rápido hacer una aplicación en el backend que se renderiza al frontend, pero la capacidad de explotarle, la capacidad que tiene Erlang, lo quiero ver. Entonces cuando la aplicación ya esté un poco más madura, quiero explorar la parte, por ejemplo, de tareas en segundo plano o tareas en background, digámoslo así, directamente en Erlang, para que procese tareas a la vez. Entonces ahí ya el to-do list, o mejor dicho, esta pequeña aplicación de trabajos ya no va a ser tan sencilla. Vamos a enviar mensajes de manera asíncrona y ver la capacidad que tiene realmente Erlang. Ahorita no se ve eso porque es una aplicación sencilla, pero conforme vayamos avanzando, pues vamos a explotar esa capacidad. De hecho, es algo nuevo porque hay cosas que no sé de Elixir y va a tocar revisar la documentación, pero ahí vamos con la aplicación. Entonces, gente, eso es todo por esta vez. Suscríbanse a mi canal. Cada semana quizás haya más videos, no quizás, va a haber más videos, pero voy a tratar de hacer un par de videos a la semana y vamos a seguir con la aplicación. No sé si algún momento me anime a hacer un live y sacar toda esta
esta movida ahí con su feedback, pero vamos a hacer que la aplicación madure un poco más y así tenemos cosas con que jugar, ¿ok? Listo, gente, nos vemos la próxima. ¡Chao!